Me senté bajo el banco de la iglesia casi toda mi vida, escuchando sermones, tomando notas, asintiendo. Creí que cada palabra de los sermones que escuchaba era la verdad, hasta que morí. Sí, realmente morí, y el Señor Jesús me mostró lo que nadie en mi iglesia se atrevió a decir. No porque fueran malos, sino porque tampoco sabían. Me sacaron de mi cuerpo, y el Señor señaló una zona oscura que se filtraba entre los púlpitos, donde la verdad se diluía, se minimizaba y se distorsionaba. Dijo, muchos predican en mi nombre, pero no me conocen. Lloré, no porque estuviera muerto, sino porque una vez creí plenamente en una verdad a medias. Y si alguna vez has escuchado un sermón que te tranquilizó el corazón pero no conmovió tu espíritu, entonces necesitas escuchar esta historia, porque creo que Dios también te está llamando, así como me ha llamado a mí. Por favor, ayúdenme comentando amén, porque así es como abren su corazón a Dios y también a mí. Pero si necesitan reflexionar, pueden comentar. Los escucharé. Así es como ustedes y yo podemos ser apreciados juntos en la presencia del Señor. Una vez más, muchas gracias. Me llamo Catherine Vance. Tengo 61 años. Nunca pensé que mi muerte ocurriría en un día tan común. Esa mañana, todo empezó como cualquier otro. Me desperté a las 6:30. Normalmente me susurro, Dios, sé que estás cerca. Entonces salí al jardín y comencé a trabajar, como cualquier otro día. Pero mientras me agachaba para podar las ramas de las rosas, sucedió. Sin previo aviso, sin un leve dolor que lo indicara. Fue como un golpe, un dolor que me oprimió el pecho como si una mano invisible me apretara el corazón, negándose a soltarme. No podía respirar. Recuerdo caer, no como si tropezara, sino como si me estuvieran hundiendo en el suelo. Intenté gritar, pero tenía la garganta ahogada. Fue extraño. En ese momento, sentí no solo dolor, sino también miedo, un miedo como si supiera que estaba a punto de dejar este mundo. Entonces la luz se desvaneció y ya no pude oír ningún sonido. Todo quedó reducido a una oscuridad que no era ni fría ni dolorosa, solo silencio. Por un momento, no supe dónde estaba, pero sabía que había cruzado esa puerta. Y supe que no había vuelta atrás. ¿Y saben qué? Dios no me dejó hundirme para siempre en la oscuridad. Llegó de una manera que no esperaba. Como cuando entras en una gran iglesia. Nadie habla, pero sabes que algo muy real está presente. Sin luces, sin humo. Es solo ese silencio, como si contuviera el aliento de algo sagrado a punto de suceder. Y me dejo llevar suavemente, como si mi alma supiera que la llaman de vuelta a un lugar que ya no pertenece al viejo mundo. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva, pero entonces apareció la luz. No era una luz cegadora que te hiciera entrecerrar los ojos. Era cálida, suave como la seda, pero poderosa. Me tocó, no con una mano, sino con amor. Lo sentí como un abrazo sin límites, sin juicios. Y bajo esa luz, lo vi, no como en los cuadros que colgaban en las paredes de la iglesia. No tenía halo. No llevaba una túnica blanca ondeante, pero supe de inmediato que era Jesucristo. No hace falta decir una palabra, pero en lo más profundo de mi alma, aún puedo oír. He estado allí todo el tiempo, y estoy aquí ahora. Has vivido, pero ahora es hora de que sepas por qué vives. Me quedé allí, ante él, como un niño ante su padre, sintiéndome expuesto y amado incondicionalmente. Hola a todos, si alguna vez han sentido que Dios los vio a través de ustedes y los amó, incluso en su peor momento, por favor, comenten. Amén. Estoy listo para escucharte compartir tu historia desde una perspectiva de respeto mutuo. Sigo de pie ante ti. No sé cuánto tiempo. El tiempo parece no tener sentido. Y entonces él habló, Catalina, amada mía, ¿por qué has pasado toda tu vida escuchando las voces de la gente mientras ignoras la mía? A pesar de que la verdad siempre está frente a ti.
En las mismas páginas de los libros que aprecias, permanecí en silencio. Amo la Biblia. Respeto la palabra de Dios, pero ahora, ante él, me doy cuenta de que nunca lo he escuchado de verdad. He oído las voces de la gente, del pastor, de los autores de libros, de los maestros de doctrina y de los profesores de teología. Lo he oído todo y he tomado notas de todo, pero nunca he permanecido en silencio lo suficiente para escucharlo. Inclino la cabeza. O mejor dicho, mi alma se inclina ante su mirada, porque la verdad que acaba de revelarse es innegable. Pero entonces, en ese instante, extendió la mano hacia una Biblia enorme, que reconocí de inmediato como el libro que había leído durante toda mi vida. Cada página, cada palabra. Pero entonces lo que vi me encogió el corazón. Esa Biblia no era solo un libro. Estaba cubierto por capas delgadas y turbias. Veo que esas capas no son de tela ni de papel, sino algo espiritual, invisible, pero perceptible. Una tras otra, se acumulan como muros invisibles que bloquean la luz de la verdad. Comprendí de inmediato que esas capas son las interpretaciones de la humanidad, las tradiciones de la Iglesia, los prejuicios personales, los miedos y las doctrinas impuestas por los humanos. Sentí una opresión en el corazón. Sentí que el Señor tocaba suavemente el primer velo, y éste comenzó a disolverse. Pero lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Las palabras de la Biblia comenzaron a distorsionarse ante mis ojos. Algunas palabras estaban tergiversadas, las oraciones estaban en negrita donde no correspondía, y las notas al margen distorsionaban el significado original. Estoy horrorizada. Me pregunto cuántas veces en mi vida he leído estos pasajes con absoluta confianza, sin saber que el significado original ha sido alterado, distorsionado. Ahora lo veo con más claridad. Muchos versículos bíblicos están fuera de contexto, separados en pequeños fragmentos, flotando en el espacio, solos y aislados. Esos versículos se usaron para justificar acciones y enseñanzas que no concordaban con el espíritu de amor y liberación que una vez creí que era la esencia del Evangelio. Recuerdo cada debate en la iglesia, cada vez que vi a la gente usar la Biblia para condenar, discriminar y dividir. Yo, con mi ingenuidad y mi fe ciega, no había comprendido esa verdad. Siento una oleada caótica dentro de mí, a la vez asombrada y dolorida, pero vacía. Quizás he contribuido a esto, aunque sea involuntariamente. Rezo en silencio en mi corazón, Señor, por favor, abre mis ojos y no me dejes seguir viviendo en esta oscuridad. Y en ese preciso instante, mi mente pareció a punto de estallar con las verdades que Jesús iba revelando poco a poco. Su voz resonó en mi corazón, sin palabras, sin sonido, pero con la fuerza y la claridad necesarias para ser innegable. Mira a esos pastores en quienes has confiado y lo que realmente se esconde tras sus palabras. Y me vi conducido a una habitación. No era la acogedora sala de la iglesia que conocí, sino una discreta y lujosa sala de reuniones con una iluminación tenue y brillantes sillas de cuero. En él, reconocí muchos rostros familiares. Los pastores y obispos que había escuchado predicar, conocido en conferencias o visto en televisión. Desde fuera, son la imagen de la perfección. Son pastores espirituales confiables. Pero entonces Dios me mostró algo que me hizo temblar. Al mirar a través de sus máscaras, vi corazones que no estaban llenos de amor ni humildad, sino de arrogancia, ambición de poder, ansiedad financiera, preocupación por la reputación y un deseo de mantener el control. No son diferentes de los poderosos, calculadores y estrategas. Los veo sentados a la mesa, discutiendo apasionadamente cómo hacer crecer la iglesia. Las estrategias de evangelización para atraer a la mayor cantidad de personas posible. Pero lo que me desgarra es que en esas reuniones se habla muy poco del verdadero arrepentimiento, la santidad o la carga de la cruz. En cambio, se discuten las fórmulas del éxito, los secretos para crear conferencias populares, métodos efectivos de recaudación de fondos y cómo ganarse la confianza de la gente. Esas reuniones están llenas de concesiones.
Están dispuestos a renunciar a los valores que Dios les enseñó a cambio de seguridad, la aprobación de las masas y evitar conflictos. Me siento traicionado, no solo por ellos, sino también por mí mismo. Por haber confiado y apoyado en ellos, el dolor es tan profundo que me estremece. Me pregunto, ¿cómo pudieron aquellos en quienes más confiaba perder la luz de Dios de esta manera? ¿Cómo pudieron extraviar al rebaño? No puedo contener las lágrimas. Pero entonces Jesús continuó guiándome a otra visión. Me encontré de pie en una gran iglesia, un espacio familiar con paredes altas y filas rectas de bancos largos. Sin embargo, hoy el ambiente era inusual, lleno de vida, deslumbrante como un gran escenario. En el podio, vi a un pastor predicando con pasión y una voz cautivadora y expresiva. La música sonaba melodiosamente y los focos brillaban con intensidad, como en una actuación, creando una sensación de euforia. Su sermón es una experiencia dulce y agradable de escuchar. Habla de prosperidad, éxito personal y de recibir todas las cosas buenas de la vida cuando depositas tu fe en el lugar correcto. Dios es retratado como el dador de todos los deseos. Pero veo claramente lo que no dicen. No mencionan el abandono, la toma de la cruz ni la persecución que el Señor enseñó. Las partes más difíciles del Evangelio se pasan por alto o se niegan con suavidad. Entre la multitud, muchos derramaban lágrimas, alzaban las manos y gritaban con pasión, amén. Pero entonces Dios me permitió ver en lo profundo de sus almas. Aunque parecían satisfechos por fuera, por dentro seguían vacíos. No estaban verdaderamente transformados. Solo buscaban un bálsamo temporal para los dolores y frustraciones de la vida. Siento un profundo dolor. Me duele por aquellos que han sido engañados porque creen en palabras dulces y falsas. Y esa misma falsedad les impide acceder a la verdadera realidad del Evangelio. Siento dolor por los líderes, aquellos a quienes una vez respeté, porque decidieron decir verdades a medias para atraer a la multitud. Pero al hacerlo, han perdido la pureza del mensaje de Dios. Pido en silencio, Señor, te pido que despiertes a los perdidos, que les muestres la verdad. Por favor, dales la valentía para recorrer el difícil camino de la cruz, en lugar de este falso camino de pétalos de rosa. Pero también fue en ese momento que oí su voz resonando en mi alma, como un suspiro suave y serio a la vez. Has sido fiel a los rituales. ¿Pero dónde está tu corazón, Catherine? Esa pregunta no solo me estremeció, sino que fue un profundo desafío que me despertó de mi prolongado letargo de autosatisfacción. Me veo en medio de un torbellino implacable. Los días ajetreados en mi querida iglesia, preparando eventos, reuniéndome con comités, enseñando en la escuela dominical, organizando obras de caridad, todo es muy necesario, muy correcto. Pero hay algo dentro de mí que ya no está bien. Vi mi antiguo rostro en el espejo, cansado, estresado y, a veces, solo con una sonrisa vacía y educada. También vi los rostros de muchos conocidos de la comunidad. Eran los mismos, repitiendo ese ciclo sin entusiasmo ni profunda paz. La oración surge, pero no con palabras que salgan del corazón. Es mecánica, como una lección memorizada, sin verdadero sentimiento. Las canciones se cantan por costumbre, no como expresiones del alma. Me pregunto, ¿por qué seguimos trabajando duro para Dios, pero nos olvidamos de estar con Él? La quietud para escuchar su voz. Me siento triste. Veo que no soy el único. Hay mucha gente a mi alrededor. Almas secas, anhelando la vida verdadera. Jesús me mira con comprensión, pero también con amor y un suave reproche. Quiere que me dé cuenta de que la fe no es una serie de tareas, ni rituales ni actividades externas. La fe debe ser un encuentro, una experiencia vibrante desde el alma. Siento un llamado profundo. Que mi corazón se despierte. Que viva una fe verdadera, no solo una apariencia. Quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido cansado de tu propia fe? ¿Alguna vez has hecho todo solo por obligación, olvidando estar verdaderamente con el Señor?
Si me entiendes, por favor, di, Señor Jesús, para que podamos despertar juntos y encontrar la verdadera vida en el corazón de Dios. En la siguiente visión que el Señor me dio, me vi caminando por un pasillo interminable con grandes paneles de vidrio a ambos lados, suavemente iluminados. Cada panel era como un cuadro enmarcado, pero no representaba la naturaleza ni bellos recuerdos. En cambio, representaba reglas, normas, los mandamientos creados por los humanos, a los que aún se referían como provenientes de Dios. Hay letreros que indican claramente, vístete con cuidado. Evita la ropa provocativa o los colores brillantes. En otro recuadro, las formas de entretenimiento catalogadas como pecaminosas, como la música, las películas y los videojuegos modernos, parecen considerarse culpables con solo ser vistas. Luego están los estándares invisibles que evalúan la espiritualidad basándose únicamente en la apariencia, el habla e incluso la forma de reír. Observé con más atención y vi que estas palabras carecían de fundamento bíblico claro. O, si lo tenían, habían sido distorsionadas y sobreinterpretadas, creando barreras y muros invisibles que separan a las personas de la libertad de fe. Y entonces, ante mis ojos, aparecieron las personas, los hermanos y hermanas de la Iglesia que una vez conocí. Intentaban seguir esas leyes estrictamente. Sus rostros no estaban iluminados por la paz, sino llenos de ansiedad y miedo. Los vi temerosos de ser juzgados. Temerosos de no ser lo suficientemente buenos, temerosos de que el pecado se les aferrara como una pesada prenda. Oigo un suspiro indescriptible en mi corazón. Llevan una carga que Jesús nunca impuso a nadie, una carga de pretensiones, de reglas que no salvan, de miedos innecesarios. Me pregunto, después de todos estos años, si he sido una de esas personas. ¿He estado tan centrado en las apariencias que he olvidado la esencia de la fe, que es el amor, el perdón y la libertad en Dios? El arrepentimiento invadió mi corazón, entrelazado con una sensación de despertar. Comprendí que la fe no son los límites impuestos por el hombre, sino una profunda relación con el Creador, una relación cimentada en la misericordia, la verdad y la vida. En la siguiente visión, seguía sentado en el sillón familiar de la iglesia, el sillón que una vez consideré un refugio, un lugar donde sentir paz en mi fe. Pero ahora ese sillón ya no era un lugar tranquilo. Se había convertido en una trampa blanda, un colchón mullido que me impedía levantarme, que me impedía salir de mi zona de confort. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros de oración sentados allí, sonriendo amablemente y asintiendo con la cabeza, en señal de acuerdo con el pastor en el podio. Los sermones resonaban, hablando de ánimo, autoafirmación, éxito y prosperidad en la vida. Dios te bendice, dijo el pastor, y tienes derecho a recibir lo bueno que Él desea para ti. Todo suena tan dulce, tan reconfortante. Esas palabras son como sedantes, aliviando todas las preocupaciones, ahuyentando las preguntas incómodas sobre el arrepentimiento, sobre la cruz, sobre los profundos cambios en el alma. Puedo sentir esa calidez, pero también percibo una distancia cada vez mayor entre las palabras y la verdad en la que una vez creí. Pero en ese momento, dentro de mí, comenzó a florecer un sentimiento difícil de describir. Una sensación de confusión, un suspiro indescriptible. Me pregunté, ¿por qué tememos escuchar la verdad? ¿Por qué preferimos la comodidad al cambio? Jesús se me apareció en una visión. No habló con palabras, pero su voz resonó en mi alma. La verdad a menudo es difícil de oír. Catalina, has elegido la comodidad en lugar de la transformación. Reconocí con dolor que había elegido la seguridad, evitando la confusión, solo para perder los pasos hacia la verdadera luz. El precio de esa comodidad fue una fe tibia, un alma embotada por la pretensión. Veo a la gente en la iglesia. A quienes tienen dudas, a quienes tienen preguntas profundas, no se les escucha o se les ignora. Como si sus voces perturbaran la falsa armonía. Algunos son tildados de divisivos, de falta de fe, simplemente porque se atreven a decir verdades incómodas. Imagino esas voces silenciadas, esas almas que anhelan la verdad, pero se ven obligadas a vivir en silencio.
Mi corazón se llena de compasión. Una vez más, el Señor Jesús apareció a mi lado, sin decir nada, pero levantando suavemente la mano para señalar un gran objeto en el espacio oscuro frente a mí. Era un espejo antiguo, enmarcado en madera tallada con gran detalle, pero cubierto por una gruesa capa de polvo grisáceo. El espejo estaba torcido, olvidado en un rincón escondido de la habitación, o quizás en un rincón profundo de mi alma. Me miró con comprensión, como invitándome a acercarme, a mirarlo, pero me encontré dudando. De repente, un miedo oculto me oprimió el corazón, como si temiera ver algo en él, cosas que no me atrevía a tocar, a reconocer. Veo ese espejo no solo como un objeto. Es un símbolo de la palabra de Dios. Es una herramienta divina para el autoexamen, un espejo que refleja mi yo más auténtico, sin ocultarlo ni embellecerlo. Pero he permitido que se cubra de polvo por evasión y por miedo a mis profundas deficiencias. Jesús se acercó, soplando una suave y fresca brisa sobre la superficie del espejo. La gruesa capa de polvo se disipó como si se desvaneciera con el viento de la mañana. Y cuando el espejo se iluminó, su reflejo me provocó escalofríos. Esa no es la imagen de una mujer virtuosa ni de una hija hermosa en la iglesia que a menudo me imagino. En cambio, es una persona real con profundidades ocultas que suelo mantener ocultas. Una silenciosa complacencia que ha crecido en mí, haciéndome creer que soy lo suficientemente bueno, fiel y santo. Los juicios implícitos sobre los demás. Las veces que evalué sin comprender, escudriñé sin amor, la impaciencia y la ira ocultas bajo una fachada de dulzura. Los momentos en que elegí el silencio al presenciar la injusticia para mantener la armonía en la congregación, a la vez que abandonaba la responsabilidad de defender la verdad. La vergüenza y el dolor me invadieron hasta el punto de querer alejarme, huir de esa imagen, pero la mirada de Jesús permaneció tierna y llena de amor. No me condenó ni me criticó, sino que me invitó a reconocer la verdad, a verme a mí mismo para sanar. Recuerdo su voz resonando en mi corazón: no puedes seguir el camino de la vida si no te atreves a enfrentarte a ti mismo. Ese es el primer paso para ser libre. Las lágrimas me resbalan por el rostro, no solo lágrimas de tristeza, sino también lágrimas de despertar, de verdadero arrepentimiento. Sentí mi corazón latir rítmicamente, como si despertara de un largo sueño de engaño y miedo. Ese espejo no solo refleja el pasado, sino que también abre un camino hacia el futuro, un camino de transformación, humildad y amor genuino. Sé que solo cuando me atrevo a mirarme directamente, atreviéndome a dejar que la luz de Dios ilumine cada rincón oscuro, puedo caminar verdaderamente en la luz. Y entonces la voz de Jesús resonó suave, pero poderosamente, en lo profundo de mi alma. Catherine, la gente ha imaginado el fin basándose en sus miedos o deseos. En lugar de escuchar lo que he revelado, imaginan un lago de fuego y tormento físico. Pero la verdad del infierno es un estado mental, una separación completa de mí, la fuente de vida y amor. Sus palabras me dejaron atónito, pues las imágenes en las que una vez creí ahora se sentían completamente destrozadas. Estaba listo para aceptar la verdad, por dolorosa o incomprensible que fuera. Me encontré de pie frente a una puerta gigantesca, no ardiendo en llamas ni brillando al rojo vivo, sino una puerta hecha de oscuridad, profunda como un abismo infinito. Al entrar, una vasta extensión se despliega ante mí. Es una tierra infinita, envuelta en una densa oscuridad, sin luz, sin sonido. Solo el silencio inquietante permanece a mi alrededor. Almas silenciosas vagan sin rumbo, sin forma, como fantasmas difusos, incapaces de verse. No gritan, no maldicen, ni se mueven con rapidez. Simplemente flotan, con la cabeza gacha, como si llevaran una carga invisible. Puedo sentir cada leve aliento. Pero el mayor dolor no proviene del cuerpo, sino del alma. Un grito silencioso resuena por todo el espacio. El grito de los arrepentimientos tardíos, de las oportunidades perdidas que jamás podrán ser recuperadas, de las palabras de amor que nunca se dijeron. Puedo ver claramente en los ojos de cada una de esas almas un tormento sin fin. Saben que se han perdido algo.
Han rechazado el amor del Creador y han vivido una vida egoísta y distante. Ven la sombra de sus seres queridos, de aquellos a quienes han herido, los momentos en que pudieron haber perdonado o pedido disculpas, pero no lo hicieron. Solo queda un recuerdo, inmutable. Lo que más me escalofrió es la soledad absoluta, no la soledad física, sino el aislamiento emocional. Por muchas almas que haya, no pueden conectar, no pueden amarse, no pueden perdonarse ni perdonarse entre sí. Cada persona está atrapada en su propio caparazón, sin salida, sin esperanza. Jesús estaba a mi lado, con los ojos llenos de compasión. Esa es la verdadera muerte, Catherine. No el tormento eterno del cuerpo, sino la separación eterna de mí, la fuente de vida. Este es el mayor dolor, pues la humanidad fue creada para vivir en el amor, pero ha optado por alejarse. Siento que el sufrimiento no solo es para los demás, sino que también me sirve de seria advertencia, un recordatorio de que la fe superficial, la artificialidad o la evasión de la verdad nos llevarán a un punto sin retorno. Miré a Jesús y lo vi no solo como el juez, sino también como el Salvador, siempre con los brazos abiertos, esperando a todo aquel que quisiera regresar. Mientras la visión del infierno aún persiste vívidamente en mi mente, siento un movimiento suave, como una brisa cálida que me arrastra, alejándome de esa oscuridad. Mis ojos se adaptan gradualmente a la luz, y ante mí se despliega una escena completamente diferente. No las imágenes recargadas de las historias que alguna vez escuché, sino una vasta extensión de vida, amor y una luz pura e indescriptible. El cielo no son los caminos dorados ni los magníficos castillos que alguna vez imaginé. Es un espacio vasto e ilimitado, un océano infinito de luz pura y amor incondicional que llena cada respiro. Siento que cada rayo de luz lleva vida y paz absolutas, como una energía sagrada que irradia por todas partes. Jesús se encuentra en medio de ese océano de luz, sin necesidad de imágenes magníficas en el exterior. Porque su presencia lo ha iluminado todo. Su mirada está llena de amor infinito. Y sé que este es el lugar al que quiere que todos regresen. No solo un lugar, sino un estado espiritual completo, entrelazado en su presencia. Me rodean innumerables almas, no son figuras distantes y sombrías, sino individuos radiantes. Su luz emana de su interior, iluminando todo el espacio. Se conectan entre sí en adoración y amor. Una profunda comunión que trasciende todas las fronteras mundanas. No hay lugar para los celos ni el orgullo. En cambio, veo personas sirviéndose humildemente con alegría y absoluta libertad. Cantos y alabanzas resuenan como una sinfonía interminable. Cada alma, como una nota, contribuye a la perfección de esta canción de amor. Veo que hay personas que han cargado con muchas cargas de dolor y culpa. Pero ahora están envueltos en sanación y perdón completo, mientras la luz del cielo ilumina cada oscuridad de su pasado. En este paraíso, cada pregunta que antes me confundía encuentra respuesta con claridad y profundidad. Ya no hay dudas ni incertidumbres, solo una sensación de paz que llena el alma. Puedo sentir la tristeza, la decepción y la soledad que una vez existieron, como si se hubieran secado, desapareciendo sin dejar rastro. Cada alma recibe plenitud absoluta, como si cada pieza del rompecabezas de la vida estuviera perfectamente conectada, sin un solo defecto. Veo cada alma brillar con una belleza única, como ninguna otra, cada una cumpliendo el propósito que Dios les ha encomendado. Ya no están atadas a los moldes ni a las condiciones del mundo, sino que viven libremente en la plenitud de su ser. Siendo amadas y amando a cambio. Jesús me dijo con dulzura, ¿ves? El cielo es mi presencia y la verdadera comunión entre las almas. Allí no hay división ni pretensiones, solo vida eterna en el amor. Siento un profundo anhelo de estar en ese lugar, una poderosa urgencia de vivir verdaderamente como mi auténtico yo y estar con el Creador. Pero junto con eso está el miedo al infierno del arrepentimiento que he presenciado. Me doy cuenta de cuántas veces me he dejado cautivar por las imágenes superficiales del cielo y el infierno, olvidando su verdadera esencia.
El vacío en las conferencias que se centran únicamente en imágenes superficiales ahora se vuelve más evidente y aterrador que nunca, porque engañan y alejan a las personas de la profunda verdad del Evangelio. Ruego en silencio, Señor, concédeme la valentía para afrontar la verdad y vivir en tu luz. No solo para evitar el dolor, sino para ser pleno en el amor. Tras las brillantes pero dolorosas visiones que el Señor Jesús me mostró, mi alma se sintió oprimida por una violenta oleada. Cada imagen, cada palabra que pronunciaba resonaba sin cesar en mi corazón, negándome un solo instante de paz. Me arrodillé en lo más profundo de mi espíritu. Mis lágrimas fluían sin cesar, no por arrepentimiento hacia mí mismo, sino por tristeza por las innumerables personas que había amado y respetado, aquellas que habían sido engañadas, atadas por doctrinas distorsionadas y formas falsas. Exclamé entre lágrimas, «Oh, Señor, he pecado. He estado ciega. He sido sorda a tu verdadera voz. Por favor, perdóname, porque me he dejado llevar por imágenes falsas, por palabras dulces y reconfortantes, olvidando la verdad y el precio de una transformación genuina. Me siento como una niña pequeña ante el Todopoderoso, sin saber qué hacer más que suplicar, dame una oportunidad más. No para vivir para mí misma, sino para proclamar esta verdad. Por favor, dame la fuerza para advertir a los demás, a quienes están perdidos en la oscuridad, atrapados en las jaulas de la falsedad y el miedo. Úsame como instrumento, como una voz, por débil que sea, para despertar a las almas errantes. En ese momento, sentí la presencia de Dios cerca, no solo como un gran ser santo, sino como un Padre bondadoso, abrazando todas mis debilidades y fracasos. La mirada de Jesús ya no era solo una mirada dulce y amorosa. Estaba mezclada con solemnidad, una carga insoportable. Miró directamente a lo más profundo de mi alma, como si leyera cada rincón de mi corazón. Dijo con voz profunda y poderosa, Catalina, la verdad que acabas de presenciar es una gran carga. Mucha gente no te creerá, te negará e incluso se burlará de ti, llamándote loca. Temblé, con el corazón repentinamente pesado. Pero el Señor continuó, ¿estás dispuesto a soportarlo? Habrá momentos en que te sentirás aislado, herido, incluso rechazado por tus seres queridos. Guardé silencio, recibiendo cada una de sus palabras como si me hubieran puesto una piedra sobre los hombros. Pero también sentí que se encendía en mi corazón un fuego, el fuego de un compromiso y una fe inquebrantables. Jesucristo no solo advirtió, sino que también ordenó, si regresas al mundo, no debes hablar según tu propia voluntad, sino decir lo que yo te he mostrado. Debes convertirte en la voz de los silenciosos, la luz de los que caminan en la oscuridad. Aunque te cause sufrimiento, debes permanecer fiel a esta misión. Te miro a los ojos y comprendo que esto no es solo un llamado, sino un pacto sagrado entre el Salvador y yo. Un pacto inquebrantable, por difícil y desafiante que sea el camino que nos espera. En ese espacio sagrado, miré hacia arriba, lleno de determinación y humildad. Querido Dios, te prometo que ya no viviré para mí mismo. No diré una palabra más allá de las que me has dado. Me levantaré con valentía, aunque me malinterpreten. Aunque me hieran, aunque deba soportar el dolor y la soledad, juro que seré el puente entre Dios y las almas perdidas, la pequeña pero firme luz en la noche oscura. Me comprometo a nunca rendirme, sin importar cuán grandes sean los desafíos. Jesús sonrió, su mirada volvió a ser amable, y puso su mano sobre mi cabeza, bendiciéndome con fuerza. Has escuchado mi voz y estaré contigo en cada paso del camino. Recuerda que la verdad es el único camino que lleva a la vida. Te doy fuerza, no del mundo, sino de mí mismo. Siento la presencia sagrada que me rodea, como una armadura invisible que protege mi alma de la tentación, la debilidad y el miedo. Me levanto, ya no soy la mujer temerosa que fui, sino una mensajera de luz y verdad. La promesa y el pacto están grabados en lo profundo de mi corazón como una llama sagrada, calentándome y obligándome a continuar el difícil camino que me espera. El camino del regreso, la transformación y una nueva misión.
La primera sensación que tuve al despertar no fue de paz, sino una sacudida violenta que pareció arrancarme el alma del cuerpo. Sentía cada vaso sanguíneo dolorido, cada respiración entrecortada, como si luchara por aferrarme al frágil hilo de la vida. El constante ruido mecánico resonaba en mis oídos, un sonido frío e indiferente que me sumió en el pánico. La luz cegadora de las lámparas de araña de cristal del techo me dio directamente en los ojos, haciéndome entrecerrar los ojos y sentirme mareada. El espacio a mi alrededor era estrecho y frío, lleno del caótico ruido de equipos médicos y pasos apresurados. Al abrir los ojos, vi el rostro ansioso de un médico inclinándose hacia mí, con una mirada profesional y una preocupación inconfundible. Unas enfermeras estaban detrás, sosteniendo instrumental médico en sus manos, con expresiones que delataban un atisbo de miedo. A lo lejos, también reconocí la figura familiar de un ser querido, apretándome la mano con fuerza, como si intentara transmitirme un poco de su frágil fuerza. Quiero decir algo. Quiero contarles lo que acabo de experimentar, las visiones brillantes pero también dolorosas, la verdad que Jesús ha dado. Pero tengo la garganta seca. Cada respiración me dolía muchísimo mientras todo se aclaraba. Comprendí que esto no era un sueño ni una ilusión fugaz. Lo que vi, oí y sentí fue real hasta el último detalle, intacto en mi memoria. Y el horror no se debía a la muerte ni al dolor físico, sino al peso de la verdad que llevaba en el corazón. Mis lágrimas siguen fluyendo, no solo porque mi cuerpo aún me duele después de los momentos de debatir entre la vida y la muerte, sino también por una pesadez invisible que oprime mi alma. Esa verdad no es fácil de sobrellevar. Es una gran y dolorosa responsabilidad. El mundo que me rodea ahora me parece de repente pequeño, superficial y vacío. Las preocupaciones cotidianas, las presiones sociales, el hambre y la comodidad que antes valoraba ahora me parecen insignificantes, desgarradoramente vacías. Veo a tanta gente que sigue persiguiendo metas fugaces, olvidando la verdadera esencia de la vida. Cada risa, cada conversación, cada mirada que me rodea ahora tiene una sensación de artificialidad, una máscara que oculta la ausencia de la verdad. Siento una increíble soledad al saber que muy pocas personas tienen el coraje de afrontar la profunda y sincera realidad. Me pregunto si podré soportar el peso de la responsabilidad que Dios me ha confiado. ¿Podré soportar el desprecio, el aislamiento y el dolor de este camino? Pero en lo más profundo, la pequeña llama de fe y esperanza aún arde, recordándome la razón por la que se me ha dado esta segunda oportunidad. Al salir de urgencias, supe que ya no podía volver a mi vida anterior. El cambio en mi alma había sido demasiado profundo. Ya no era la mujer que solía ser, ya no estaba dispuesta a aceptar la falsa sensación de seguridad ni a ocultar la verdad solo para mantener la paz. Empecé a ver el mundo a través de los ojos de Dios, con una perspectiva que no podía volver a lo superficial ni a lo falso. Cada día que pasa, siento el peso de la verdad en mi corazón, como una armadura, que me protege y me pesa a la vez. Entiendo que mi misión no es fácil, pero también sé que es el único camino que puede llevarme a mí y a los demás a la vida verdadera. Cada paso en este camino es una batalla contra el miedo, la duda, la soledad y la crítica. Pero también siento la compañía silenciosa de Dios, la fuente inagotable de fortaleza que me ayuda a mantenerme firme ante cada desafío. Me recuerdo en silencio, no importa cuánto tiempo tenga que caminar en la noche oscura, la luz de la verdad seguirá iluminando mi camino. Mientras mi cuerpo se recuperaba gradualmente de su estado crítico, mi mente seguía llena de imágenes y palabras inolvidables. Sabía que tenía que expresarlo para transmitir esas visiones a mis seres queridos, para que también pudieran comprender la verdad que había tenido la suerte de ver. Por primera vez, contacté al pastor de la iglesia, alguien en quien una vez confié y respeté. Me senté frente a él, con cada palabra derramándose como lágrimas del alma, relatando cada visión, cada advertencia y cada emoción profunda que había experimentado durante mi viaje cercano a la muerte. Tenía los ojos rojos. Me temblaba la voz, pero estaba llena de determinación. Pero, en respuesta, recibí una mirada escéptica.
El pastor hizo una pausa silenciosa y luego dijo, Catherine, creo que es solo la influencia de la anestesia y la superstición excesiva. No podemos confiar en esas cosas para guiar nuestra fe. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Mi fe estaba siendo duramente cuestionada, y las vívidas visiones perdieron todo significado a los ojos de los demás. Me volví hacia mis amigos cercanos, quienes me habían acompañado en mi camino de fe. Me escucharon hablar con los ojos llenos de compasión. Algunos suspiraron suavemente, como si me hubieran herido demasiado. Está en shock por el accidente, le susurró una persona a otra. Solo necesita descansar y todo estará bien. Pero en mi interior, esas palabras eran como una profunda negación. Hay momentos en que hablo de las profundas verdades y del cambio que Jesús me ha concedido. Mis amigos se muestran incómodos. Evitan mirarme o cambian de tema rápidamente. Algunos allegados incluso me advierten que no provoque división, que no me exceda. En mis palabras, temen que perturbe la armonía del grupo, les preocupa molestar a los líderes que respetan. Entiendo que mis palabras han tocado creencias profundas y rígidas, y patrones conservadores a los que mucha gente se ha aferrado durante tanto tiempo. Pero la verdad sigue siendo la verdad, por mucho que se la niegue o se resista. Desde ese día, sentí una profunda soledad que comenzaba a apoderarse de mi vida. Cargar con una verdad que pocos querían escuchar y pocos podían comprender era una carga inmensa. Me convertí en una persona diferente, una persona que llevaba luz en el corazón. Sin nadie con quien compartirla, la gente ha comenzado a distanciarse de mí. Las reuniones frecuentes se han vuelto poco a poco menos frecuentes, y las llamadas para saber cómo estoy han disminuido. Algunos me evitan cuando llego, mientras que otros incluso insinúan que me he perdido o que me estoy engañando a mí mismo. Recuerdo la larga noche sentado solo en la pequeña habitación, con la suave luz amarilla reflejando sombras en la pared. Esa sensación de soledad era como un muro invisible que me separaba del mundo exterior. Quería hablar, compartir, pero en el fondo aún temía la incomprensión y el rechazo. Pero esa soledad no es solo un sentimiento de exclusión social, sino también una profunda lucha interior. Me pregunto si voy por buen camino. ¿Representa todo lo que he visto y oído la voz de Dios, o son solo ilusiones de un alma en crisis? Estas preguntas me atormentan, me dejan exhausta y con ganas de rendirme. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, aún hay una pequeña llama que lame cada rincón de mi alma, impidiéndome caer en la desesperación. En esos momentos turbios, la imagen y las palabras de Jesús durante la experiencia cercana a la muerte me mantuvieron firme. Recuerdo su mirada, a la vez dulce y seria, como una luz guía que atravesaba la densa oscuridad. Has elegido la comodidad en lugar de la transformación. Sus palabras resonaron en mi mente como una profunda advertencia. Pero también escuché la promesa, llena de amor: te doy una segunda oportunidad para convertirte en una voz de la verdad. Me di cuenta de que no estoy sola. Aunque quienes me rodean no lo entiendan ni crean, Él siempre está a mi lado, apoyándome y guiándome en cada paso. La fuerza de su presencia me impide rendirme. Incluso cuando el mundo me da la espalda, comencé a decirme a mí mismo: no importa cuántas dudas tenga la gente, no importa cuán duras sean las palabras. Seguiré adelante porque esa es mi misión, la razón por la que resucité. Desde esa soledad, aprendo a escuchar mi voz interior, a distinguir entre el miedo y el verdadero llamado de la verdad. Cada día me esfuerzo por nutrir mi fe mediante la oración, el aprendizaje y la búsqueda de almas que también anhelan la luz. Me doy cuenta de que este camino no se trata de buscar el reconocimiento de los demás, sino de vivir plenamente la palabra que Él me ha dado. Y aunque tenga que pasar días sintiéndome abandonada y juzgada, no negaré mi promesa ni abandonaré a las almas que necesitan liberación. El camino comenzó con los primeros esfuerzos por compartir, pasando por la duda, la soledad y el dolor. Pero fueron precisamente esos desafíos los que me forjaron para fortalecer mi fe. Mi voz, aunque débil, aún puede ser un faro de luz para quienes aún están perdidos en la oscuridad.
Comprendo que la verdad no siempre es fácil de escuchar, pero es el único camino que lleva a la vida verdadera. Y por muchas dificultades que se presenten, no dejaré de hablar.